península van a llegar a España y van a fundar el califato de Córdoba. Y por el otro lado, esto se va a fundar en califatos, ¿cierto? Porque son los califas los que están gobernando. Entonces está el califato de Bagdad, el propio. Está el califato del Cairo, está el califato de Túnez, está el califato de Córdoba, que es el que, pero esto ya es más tarde, es en el siglo X, ellos se van esparciendo hacia allá. Hacia el oriente se van esparciendo los abasides, y los abasides van a llegar al mundo de los persas, y el mundo de los persas va a entrar en el Islam, pero como los persas son persas, no son árabes, no son semitas, ellos no son sino persas, no se parecen sino a sí mismos y tienen una concentración cultural altísima. Ellos se van a convertir al Islam, pero en la forma de musulmanes chiitas, mientras que los abasides obviamente son sunitas, porque ellos son los 5 califas, y los omeyas pues también son sunitas. Entonces los persas van a ser distintos dentro del Islam, pero distintos. Van a quedar dentro de la gran sombrilla del Islam, porque entonces el Islam se convierte en una sombrilla gigantesca, como lo fue el mismísimo imperio persa unos siglos antes. Pero entonces ellos van a ser, lo que pasa es que los persas, como tienen un grado de civilización tan duro en ese momento, porque ya han pasado por unificar la antigüedad, ya han conocido los grandes secretos de la astronomía, de la ciencia, de la literatura, entonces ellos van a hacer a los árabes lo que los griegos a los romanos. Es decir, una parte importantísima de la civilización árabe se tributa de la sabiduría de los persas. Los persas son los que van a dar ese legado grandísimo, lo mismo que los griegos dieron el legado a los romanos, que fueron los que crearon el imperio grandote. Entonces, esta civilización se va a poner de un tamaño. Esta gente llegó a conocer la cámara oscura, el principio de la fotografía. Esta gente trabajó con la óptica y lograron hacer trasplantes de córnea. Ellos conocieron la química. Desarrollaron lo que sería después la química moderna, en la medida en que los laboratorios fueron capaces de reproducir reacciones artificiales para exponer los elementos a cambios producidos y construidos por el hombre, experimentando así los poderes de los metales y de las sustancias. Entonces se llamaban alquimistas y crearon la química. Y en aquella época se hablaba de una piedra que era capaz de convertir a los metales en oro y era capaz de curar a los hombres, que se llamaba la piedra filosofal, que eso la andaba buscando hasta Harry Potter. Entonces ellos tienen todo esto, tienen una cantidad de conocimientos. Cuando esto se vaya a poner ya, se vaya a expandir totalmente, este imperio va a llegar por el oriente hasta la India y por el occidente hasta España, hasta todo lo que va a ser el califato de Córdoba, incluyendo todo el norte del África. Entonces mire cómo se van uniendo en la historia una cantidad de pueblos que no tenían nada en común durante mucho tiempo y ahora se van a volver un solo pueblo, se van a volver musulmanes. Entonces, porque es todo el norte del África, o sea, Egipto, Libia, Argelia, Túnez, Marruecos, Mauritania, todo eso va a ser Islam. España va a ser Islam. Y por el otro lado, pues Siria, Líbano, Jordania, y de ahí para adelante entonces ustedes Irak, Irán. Y si se va para Asia Central, pues ahí va a llegar otra parte del Islam, o sea que todo lo que es Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán, las que fueron repúblicas de la Unión Soviética, todo eso va a ser Islam, ¿sí? Afganistán va a ser Islam, todo eso va a ser Islam. Y después, mucho más adelante, llegarán los mongoles y se convertirán al Islam, y como conquistaron medio mundo, pues hágale otro poquito de Islam. Y mucho más adelante van a llegar hasta la India, y entonces también. O sea que el Islam va a ser una cosa serísima, lo que esta civilización va a producir. Entonces ellos van a producir una cantidad de conocimiento, porque mientras en Occidente el Imperio Romano cayó, y aquello quedó en palos, y la Edad Media digamos, fragmenta el mundo de la antigüedad y el conocimiento se ve confinado a las abadías, donde solo los monjes los pueden conocer y el mundo normal, el mundo común no lo va a conocer. Entonces va a haber una fragmentación de todas las ciudades antiguas y de la Roma antigua, y la Roma va a ser tomada por los bárbaros y bueno, mientras va pasando todo ese reino y todas esas historias del medioevo, esa ruptura que se produce del conocimiento después de la caída del Imperio Romano de Occidente no se produce en Oriente.
porque el Imperio Romano de Oriente no cayó. Entonces el Islam entra en contacto con el Imperio Romano de Oriente y con todo el saber griego, y con toda esta expansión pues se entera de las maravillas de la civilización árabe y de las maravillas de la civilización hindú, y va creando una síntesis prodigiosa del saber de la antigüedad. Y como también llega a Egipto, ¿qué le queda faltando? A ver, queda es propio. Entonces va quedando con todo. Entonces desarrolla la química, la óptica, la arquitectura, la poesía, la literatura, el álgebra, el cálculo, una civilización impresionante, las universidades. Entonces van a desarrollar ahí los grandes sabios, Al-Batani, Al-Khwarizmi, que van a desarrollar el álgebra. Todas las palabras que vienen de al son las árabes. Como los árabes en su versión, ellos estuvieron tantísimo tiempo en la península hispánica, estuvieron mucho tiempo en España, y de España, después de 8 siglos de conquista árabe, de España, cuando llegue la época de la unificación de España como nación, van a llegar aquí muchísima gente de Al-Ándalus, van a venir, el español se va a formar más adelante con más de 3000 vocablos árabes, que nos llegan directamente de esta lengua coránica. Un día que estén desocupados, hagan el experimento de contar cuántas palabras en español empiezan por A o por al, y verá que les va el día en eso. Nosotros no tenemos blue ni bleu, tenemos azul. Nosotros no tenemos sugar ni sucre, tenemos azúcar, porque la nuestra viene del árabe. Entonces, bueno, y todo lo que usted quiera, el jugo que ellos hacían con leche lo llamaban sorbete. Y así, ¿dónde guardaban el agua? En los aljibes. Y la comida en las alacenas. Entonces uno se pone, ellos tenían una masa que después, cuando los españoles entraron en contacto, los góticos entran en España en contacto con ellos, la llamaban la masa de los moros. Eso se quedó llamando la mazamorra. Y así, la vida cotidiana tiene el Islam en todas sus partes, porque donde usted cuando se va a dormir, ¿dónde acuesta? En la almohada. Entonces, vienen muchas cosas de esa civilización, nos viene a nosotros a través de la gente de Al-Ándalus, que llegaría aquí en grandes cantidades. Entonces ellos van creando semejante imperio, y este imperio se va poniendo de una manera. Ellos llegaron a tener 1 millón de habitantes en el califato de Córdoba y algo parecido en Bagdad. Llegaron a tener alumbrado público en Córdoba. Llegaron a desarrollar unos niveles de medicina que hacían trasplantes de córnea, y los médicos como Avicenas habían llegado a conocer los secretos de la óptica. Ellos llegaron a conocer todas las traducciones de Aristóteles, van a llegar a través del gran filósofo de Averroes, que va a estar en el califato de Córdoba. Entonces, el nivel de civilización que esta gente produce es como una de esas explosiones de conocimiento y de arte, donde todos los pueblos están tributando a la belleza y a la maravilla del Islam, y todos van entrando dentro de esta gran civilización, se expanden por la tolerancia. ¿Qué significa la tolerancia? Significa que si usted se quiere convertir al Islam, tiene que seguir los 5 pilares, eso sí. Entonces, los 5 pilares del Islam son: Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, la profesión de fe. La peregrinación alguna vez en la vida hacia la Meca, y van a la Meca y le dan 7 vueltas a la Kaaba, que fue de donde brotó el agua para poder salvar a Ismael y Agar, y que fue donde se hizo el pacto con Abraham. ¿Se acuerda que era una carpa que le había puesto Dios y todo eso? Bueno, pues esa Kaaba, le dan 7 vueltas a la Kaaba. Esa es la peregrinación alguna vez en la vida hacia la Meca. La oración, 5 veces en el día en dirección a la Meca. La oración, se pone sobre el tapete de la oración. Hablan de la grandeza de Alá. Se ponen gorritos en la cabeza para que la piel no toque el suelo y no se produzca impureza, sino que todo esté cubierto por las telas y puedan entrar en contacto con, además por los ángeles, porque en la religión musulmana no existen figuras humanas, no pueden representarse porque eso es profanación. Entonces por eso las mezquitas están llenas de filigranas. Entonces las únicas representaciones medianamente humanas son los ángeles, que son los que, y esos ángeles son los mismos ángeles en los cuales que el cristianismo, los mismos, que para ellos son las representaciones de los mensajes que se van dando entre Alá y su pueblo, pero el rostro no se puede representar. Entonces las flores
Entonces las aves, digamos, hay una abstracción de la naturaleza y de la filigrana, que es la que va a llenar las mezquitas. Y esas abstracciones de la naturaleza y de la filigrana son las que se van a traducir en los tapetes persas, y son las que van a producir esos marcos, que son los marcos de la vida, y van a producir esas flores interiores, que son las búsquedas del conocimiento y los caminos a través de los cuales se va dando la vida, y van a producir esos centros, que son el conocimiento de uno mismo, que se llama la Torah. Entonces, ellos creen en la profesión de fe, creen en la oración 5 veces al día en dirección a la Meca, creen en el ayuno del Ramadán. El ayuno del Ramadán es que durante el mes lunar, ellos tienen un calendario lunar, lo mismo que los judíos tienen un calendario lunar. Entonces, en el momento en que sale el sol, hasta el momento en que el sol se oculta, durante el mes lunar del Ramadán, ellos ayunan. El ayuno es un retiro espiritual, un alto en la vida para saber para dónde vamos y cómo es la cosa. Ese ayuno, uno ve que todos tienen ayuno porque los judíos ayunan en la Pascua y los cristianos en el Viernes Santo y durante los viernes de la Cuaresma y ellos durante el mes del Ramadán. Y cada uno tiene su día sagrado. Para los musulmanes el día sagrado es el viernes, para los judíos es el Sabbat, para los cristianos es el domingo. Pero todos descansan porque Dios descansó. Entonces, tienen el ayuno de Ramadán. Por la noche hacen unos banquetes tremendos, pero de sol a sol ayunan. Todos, menos las mujeres embarazadas y los niños pequeños y las personas que estén en una debilidad en un momento dado del cuerpo. De resto, todo el mundo ayuna. Y se sientan a ayunar y a reflexionar, y el llamado a la oración, Allahu Akbar, Alá es grande, está recorriendo el mundo musulmán, y el mundo musulmán para durante el mes de Ramadán, paran, porque es su tiempo de ayuno, y es su tiempo de reflexión, y es su tiempo de quietud espiritual para proyectarse hacia el mundo. Además de eso, creen en la limosna legal, porque el Islam es una hermandad, todo el mundo es hermano dentro del Islam. Entonces, no puede haber extrema pobreza y extrema riqueza porque tiene que repartirse. Entonces existe la limosna legal, y esa limosna legal es una parte de las obligaciones del Islam. Entonces es la profesión de fe, Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, la peregrinación alguna vez en la vida hacia la Meca, el ayuno del Ramadán, la limosna legal y las 5 oraciones diarias con dirección hacia la Meca. Esto es, fundamentalmente, son los 5 pilares en los que cree todo aquel que es musulmán, el que se somete. Con los 5 pilares del Islam, si usted se une al Islam, reconoce estos 5 pilares y se somete a la voluntad de Alá y ya, y no más. Puede venir de donde venga, puede venir del África, como llegó la gente de Sudán, puede venir del África profunda, puede venir del norte del África, puede venir de Indonesia, puede venir de Bosnia-Herzegovina, puede venir de donde quiera. Y ese nivel de tolerancia, básicamente lo que a usted le piden es que crean los 5 pilares del Islam y que comparta la hermandad de los musulmanes, porque ellos son hermanos en la fe, y eso es un nivel de igualdad profundo, no es más. Entonces ese nivel de, digamos, eso quiere decir que en cada una de las zonas donde hay religión musulmana, las costumbres pueden variar infinitamente, tanto como pueden variar las costumbres de los cristianos de Polonia a Boyacá y de Bolivia a Roma. Sí, eso, digamos, pues es que cristianos son muchísimos, entonces donde quiera que estén pues se comportan diferente, aunque todos crean en lo mismo. Pues igual pasa con el Islam, y son tan diversos, tan distintos y tan variados como son los cristianos en todas partes del mundo. Ahora, ellos tienen unas relaciones con los demás que van en los siguientes términos. Ellos hablan de los creyentes de Banu Quraysh y de Medina, y hablan de los que ellos están unidos en una comunidad. Esa comunidad se llama la Umma, y ahí los hombres son solidarios unos con otros. Ese, digamos, es el conjunto de la población de Medina, la ciudad, que es como un frente único hacia el exterior, frente a todas las persecuciones. Los judíos estamos en el pacto del año 1, esto es lo que dice el profeta que debe hacerse con los demás pueblos. Los judíos
Son una sola comunidad con los creyentes. Los judíos que nos siguen tienen derecho a nuestra ayuda, siempre que no hayan procedido incorrectamente con